Hola estimado, ¿cómo te va? Un gusto saludarte, gracias por estar del otro lado. Bienvenido a mi canal ATP Reparación de Electrodomésticos en YouTube. Hoy estamos comenzando un tema nuevo, por decirlo así, en nuestro canal, en lo que hace referencia a explicar diferentes procedimientos al respecto con las nuevas tecnologías que justamente fueron innovando en lo que hace referencia a los electrodomésticos en general. En la Argentina aproximadamente hace unos 8, 10, 12 años como mucho ya estaba implementándose los primeros modelos en lo que hacía referencia a diferentes tecnologías, y en el día de hoy, ya a 2024, estamos inundados de esta famosa palabra, ¿no? Esto de esta tecnología inverter, que básicamente está relacionado a los niveles de eficiencia, a lograr que los sistemas funcionen de manera eficiente bajando el consumo eléctrico. Básicamente es eso lo que queremos o lo que se pretende con esta tecnología como tal. En la actualidad se implementa para diferentes electrodomésticos, bien sea lavarropas, bien sea heladeras y también bien sea aires acondicionados, en donde de repente cuando llega el verano te chocas con estas opciones. Vas a ir a una casa de electrodoméstico y te van a dar las diferentes opciones. Mira, tenés este que es el convencional y esta que es la nueva tecnología inverter, en donde te van a dar un montón de tips al respecto de, bueno, diferentes características positivas que tiene el sistema como tal, en donde también te va a decir que aumenta muchísimo la eficiencia y reduce considerablemente los costos energéticos, es decir, pagas menos de luz al finalizar el mes en curso. Esto es cierto, ¿sí? Es una opción muy factible en esta opción de justamente buscar que de repente nos vengan menos en la boleta de luz a fin de año. Es una opción muy factible al respecto a la hora de comprarlo. Ahora, ¿qué tan factible en relación al tiempo es comprar hoy en día un equipo inverter en donde de repente es caro de reparar? Básicamente esta es la principal contra que tiene estos modelos al respecto. Es muy caro de reparar y hay veces que es muy difícil de localizar la repuestería o el técnico específico para poder reparar al respecto. Dada ya esta pequeña introducción sobre esto de tecnología inverter y convencional y demás cuestiones, te voy a orientar a vos, mecánico, y a vos, usuario, si es que de repente querías interiorizarte cómo funciona la tecnología inverter, en diferentes características específicas. Pero eso sí, características específicas, no tan técnicas o teóricas. ¿Por qué? Porque vos que estás mirando el video del otro lado, no te gusta leer. Hacete cargo, como le digo a nuestros alumnos siempre. ¿Qué es lo que pasa? Estamos atravesando momentos en el que de repente queremos todo rápido, todo ya, y queremos entender fácil cómo funciona la cosa. El tema es que no hay aportes de diferentes docentes o mecánicos que lo digan conciso o fácil. La idea del día de hoy es solamente, y acá me hago cargo de esto, solamente orientarte en las diferencias entre el sistema de aire acondicionado inverter y el sistema de aire acondicionado on-off. O sea, cómo funcionaba antes y cómo funciona ahora con la nueva tecnología. Las diferencias que hay entre ambos sistemas al respecto. Lo vamos a hacer en una representación en diagramas para que puedas justamente comprender cómo es el procedimiento. Solamente eso. No vamos a tocar lo que es la parte electrónica específica. Eso lo vamos a ir desarrollando conforme al paso del tiempo para aquellas personas que se quieran sumar justamente a nuestro canal y que tengan un conocimiento previo en lo que hace referencia a electrónica. ¿Por qué digo esto? Porque para saber o conocer sobre la tecnología inverter tenés que saber electrónica. No hay mucho más para buscarlo, porque si no te vas a frustrar. Es así. O sea, te vas a frustrar cuando uno comienza a hablar y a interiorizarse más en el tema. Tengo muchos alumnos en los cursos ATP que de repente quieren aprender sobre esta tecnología. Pero ¿qué es lo que sucede? Para aprender sobre esta tecnología necesitamos un conocimiento previo sobre electrónica.
O sea, sobre lo que son los capacitores, sobre lo que es una resistencia, sobre lo que es una resistencia SMD, sobre lo que es una frecuencia, cómo se mide una frecuencia, qué es un ciclo, ¿sí? Qué es una inductancia, una impedancia, qué es un osciloscopio. O sea, diferentes cuestiones esenciales y vitales para poder comprender la tecnología inverter específica. Pero todavía no llegamos a eso. Te digo que está bueno esto, ¿sabes por qué? Porque yo hoy te voy a mostrar la diferencia entre ambos conceptos y te voy a dar algunos tips para vos mecánico que estás a 45 grados, ¿sí? A la sombra en pleno verano, en un aire acondicionado que estás colgado de 4 metros o arriba de un techo que te pega el sol de frente, en donde de repente tenés que dar una solución porque el cliente está apurado y necesita que vos le soluciones un aire acondicionado inverter. A ver, seamos prácticos. Vos no te vas a ir con un osciloscopio a 4 metros de altura o con un osciloscopio acá y con el manómetro acá y con la computadora acá colgado a 4 metros conectando todo para que podamos verificar si es que la placa electrónica anda o no. A ver, seamos realistas. Eso no se va a hacer nunca, salvo que llegue a haber algo compacto de utilización que de repente hasta termina siendo impráctico igual por el procedimiento que se hace. Entonces, yo lo que te voy a mostrar hoy es básicamente las diferencias entre un sistema y el otro y lo que vos podés llegar a hacer en un equipo inverter colgado a 4 metros de altura o arriba de un techo en la casa del cliente. Porque acá hay que diferenciar una cosa. Lo que se puede hacer en la casa del cliente porque está accesible y lo que de repente tenemos que hacer en el taller o en nuestra mesa de trabajo. Y en la tecnología inverter se nota mucho esto. ¿Por qué? Porque lo único que vos podés llegar a hacer es tomar parámetros. Darte cuenta si los periféricos andan. Por ejemplo, no funciona el motocompresor del aire acondicionado inverter. Pregunta, ahí puede haber 3 posibilidades de falla. No funciona porque la placa de potencia no lo está alimentando, no funciona porque los cables entre la placa de potencia y el motor están cortados, deteriorados, se han deteriorado producto de la temperatura exterior, ha generado algún problema o algún roce, algo por el estilo que cortó algún cable, muy raro a la vez. O por último, es el motor. Entonces, esas 3 preguntas es la que vos tenés que solucionar. Para eso existen diferentes maneras o módulos para poder probar los motores. ¿Qué es lo mejor que podés hacer? Llegar a la casa del cliente, desconectás el motor inverter, le conectás el módulo de prueba al motor inverter del aire acondicionado y lo probás directo. Si directo funciona y las señales de retroalimentación andan, significa de que el motor está bien. Que el problema es electrónico, la parte de potencia o la parte de señal de la unidad evaporadora de adentro. Ahí hay algún inconveniente al respecto, ¿sí? Lo más probable es que el IPM sea el que está generando el inconveniente. Entonces ahí es donde vos tenés que proceder. Bueno, ¿y qué hacemos? Ahí es donde vos tenés que proceder a extraer la placa para poder verificar o sacar el equipo completo para poder verificar en taller. Pero el cliente apura porque hace calor. Todo eso es lo que vos tenés que tener en cuenta a la hora de tener la consideración de la reparación de los equipos inverter. Hasta dónde podés llegar en la casa del cliente y hasta dónde podés llegar en tu taller, que es lo más específico al respecto. Bien, mis videos no son cortos. Si vos querés aprender, preparate el mate como yo hago, porque esto amerita de tiempo. Estamos transitando momentos en el que de repente todo el mundo quiere aprender en 10-15 minutos y la verdad, para mí, a la vieja escuela, no es así. Esto es para disfrutarlo, es para poder aprenderlo. ¿Por qué? Porque de este lado hay personas que justamente dedicamos nuestro tiempo para que vos puedas aprender del otro lado, así que merecemos un poquito de tus 15, 20, 30 minutos de tu vida para aprender cosas tan importantes como esta.
Desde ya te digo que podés sumarte a nuestro canal ATP Reparación de Electrodomésticos en YouTube, el que estás mirando ahora, le haces clic en la campanita para poder acceder y ver todos los videos. Ya estamos rondeando esos 150.000 suscriptores, que les agradezco desde ya esa predisposición que siempre tienen y por acompañarnos hace ya 4 años en la actividad. Y por otro lado, justamente a vos por estar viendo tu tiempo, que es algo muy importante. Vení conmigo que lo vamos a ver juntos. Aire acondicionado inverter. Similitudes y diferencias con respecto a lo que es un aire acondicionado convencional. El aire acondicionado convencional se llama on-off. ¿Por qué es on-off? Porque enciende y apaga, enciende y apaga. ¿Qué enciende y apaga? El compresor exterior, la unidad condensadora, la unidad que está afuera. Cuando vos ponés un seteo de temperatura en el aire acondicionado convencional, cuando llega a la temperatura deseada, lo que hace es cortar el compresor afuera. Después de un determinado tiempo, vuelve a encender otra vez de vuelta. Y ahí lo mantiene. On-off, on-off, on-off. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la diferencia con respecto al aire acondicionado inverter? No para. De la misma manera que lo hace el aire acondicionado on-off. Es decir, no es que enciende, apaga, enciende, apaga, enciende, apaga. Lo que hace el aire acondicionado inverter es modificar en rampa su velocidad de compresión. Es decir, empieza de a poquito el compresor a girar cada vez más rápido, más rápido, más rápido, más rápido y aumenta la velocidad para lograr buen caudal de frío y poder justamente inyectar buen caudal de frío a lo que hace referencia a la habitación, por ejemplo. Pero cuando llegó a la temperatura deseada, no es que corta, sino que lo que hace es va bajando la velocidad y queda en relente, girando despacito. Ahí, aguantando, queda como regulando cuando estás en el semáforo en rojo. Cuando vuelve a censar que de repente, otra vez de vuelta, la temperatura se disparó por aperturas de puerto, porque hace mucho calor, vuelve de vuelta a darse cuenta el sensor que está en la unidad evaporadora interna, le dice a la placa electrónica, che, aumentame la velocidad porque acá hace calorcito, y vuelve nuevamente a aumentar la velocidad el compresor. De esa manera mantiene. ¿Por qué es más eficiente? Porque el aire acondicionado inverter nunca para empezar, y segundo, esa rampa que tiene de aceleración y de desaceleración hace que el sistema consuma mucho menos. ¿Viste cuando el aire acondicionado convencional arranca? Se siente como un titileo, una luz, como que encendió, o cuando la heladera arranca, por ejemplo, se siente como un pestañeo en la luz. Bueno, eso se llama par de arranque. Si sumás la cantidad de veces que tac, 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 que va arrancando, si lo sumamos durante 24 horas, por ejemplo, esos par de arranque tienen un determinado consumo, que es el que se ve en la boleta de la luz. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que se tiende a evitar es que toda esa sumatoria de arranques del compresor, que tiene un valor elevado de arranque como tal, ¿qué es lo que sucede? Vuelve a tener en cuenta esta opción, que de repente no está bueno sumar toda esa cantidad para la boleta de la luz, o sea que viene muy caro. Entonces el sistema inverter, como no tiene esa parte agresiva de arrancar el compresor, ¿sí?, sumado a que es totalmente electrónico, hace que el motor sea muy eficiente, que el sistema sea muy eficiente. Entonces, para que vos me entiendas, lo vamos a representar de esta manera. Acá yo puse en el primer cuadrante 220 volt a 50 Hz. Aquí en Argentina tenemos esto, 220 volt, 50 Hz. Si estás en otro país puede ser 110 volt en 60 Hz, las diferencias específicas de cada uno de los países al respecto. Básicamente esto sería el enchufe, donde vos vas a enchufar el aire acondicionado, ¿sí? Este primer cuadradito hace referencia a eso. Es donde vos vas a estar enchufando el aire acondicionado al respecto. Fíjate que el aire acondicionado acá está funcionando con corriente alterna. Si nosotros teníamos el aire acondicionado convencional, funcionaba con 220 volt, con capacitor, el aire acondicionado que era on-off, o sea el que yo te acabo de decir. Esta tecnología ya sería la tecnología vieja, por decirlo de alguna manera, que de repente no se implementó más, ya está quedando un poco en desuso, ¿sí? Y esta, la inverter, que hace referencia a esta nueva tecnología, esa innovación al respecto, es la actual. Por lo tanto, nosotros ya sabemos cómo funciona esta parte de acá, simplemente lo que yo te quería comentar era que con estos 220 volt, con un capacitor, hace encender un aire acondicionado on-off
activa el motor. O sea que era la actividad del compresor o el motocompresor lo activaba de esta disposición. En la actualidad, por ramos, solamente se está ofreciendo o se tiende a ofrecer más la tecnología inverter. Si bien se siguen fabricando los on-off, ya estamos en un proceso de cambio. Dale un par de años más y va a ser todo inverter. Lo cual es específico, por lo tanto tu formación tiene que ser específica. Tenés que saber electrónica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el aire acondicionado inverter como tal, tenemos esto que te comentaba yo de la rampa que acelera y desacelera el motor. Está perfecto, es muy sencillo de aprender, sí, pero ¿cómo hace ese procedimiento? Ahí está la cuestión, netamente electrónica. Vení conmigo. 220 volt a 50 Hz. En la placa electrónica del aire acondicionado vas a encontrar dos. Una placa electrónica que es la de señales, que está en la unidad de adentro, la unidad evaporadora, la que va dentro de la habitación, y en la que está en la unidad condensadora, o sea, afuera de la habitación, es la unidad de potencia, ¿sí? O sea, ahí es donde se maneja toda la potencia al respecto, todas las señales hacia el motor o el compresor y demás cuestiones. Entonces, tenemos una fuente de alimentación de 220 volts, 50 Hz. Esto es constante, no se puede cambiar. Vos no podés cambiar ni los 220 volts ni los 50 Hz porque eso es una constante que te entrega el servicio eléctrico. Dentro de la placa electrónica, o qué es lo que pasa dentro del sistema, pasa lo siguiente. Pasa por un puente rectificador. Un puente rectificador se utiliza para rectificar la corriente alterna en corriente continua. O sea, de corriente alterna en corriente directa o corriente continua. ¿Bien? ¿Qué voltaje? 310 volts de corriente continua, 305 aproximadamente. O sea que tomamos esa fuente de alimentación, la rectificamos a corriente continua a 310 volts aproximadamente. Luego de esta rectificación va a pasar por un módulo que se llama IPM, el módulo inteligente de potencia electrónica neta. ¿Qué es lo que hace este módulo inteligente de potencia? Él va a tomar esta corriente continua a estos determinados valores y lo que va a hacer es volver a rectificar justamente esta corriente continua a una corriente alterna, pero en elevadísimos valores de ciclo, entre 90.000 y 150.000 ciclos por segundo. Lo que va a hacer esto es que este IPM mande las señales eléctricas a esta frecuencia al motor. Entonces, de esta manera, el motor va a estar funcionando a elevadísima frecuencia. Fíjate vos, 150 ciclos por segundo y acá teníamos 50 Hz. O sea, fíjate vos la diferencia que hay entre que se toma la alimentación a donde sale del IPM como tal. El IPM, el módulo inteligente de potencia, básicamente es el que hace funcionar el motor. Para que vos me entiendas, clarita la cuenta. Entonces, de esta manera, el IPM va regulando la frecuencia del motor. A 90.000 ciclos, por ejemplo, gira más despacio. Cuando empieza a aumentar esos ciclos, empieza a aumentar la velocidad del motor como tal. Básicamente es esa la situación, así es como funciona el sistema inverter al respecto. Lógicamente que yo te lo hago muy sencillo, pero acá tenemos muchos componentes electrónicos para llegar a estos valores y para poder implementar. ¿Qué es lo que puede fallar acá? Puede fallar que no esté funcionando el puente rectificador, por lo tanto, como no genera puente rectificador, no se genera esta de voltaje, por lo tanto no llega al IPM, por lo tanto el motor no gira, ahí tendríamos un problema. Puede pasar que el módulo IPM, que es el que más falla, pueda llegar a generarse que reciba los 310 volts en corriente continua, pero no esté funcionando de la manera correcta, por lo tanto no genere la frecuencia de trabajo para que el motor gire. Por lo tanto, tampoco funciona al respecto. O sea que acá en esta parte, a grandes rasgos, es donde puede llegar a tener problema el equipo. ¿Qué tanta reparación podés hacer vos a 4 metros de altura con 45 grados a la sombra o arriba de un techo? Muy poco. Lo único que vas a poder hacer es extraer de última la placa electrónica para poder llevarla a tu banco de prueba, que tenés que tenerlo preparado con diferentes componentes para emular, ¿sí?, y engañarla en algunos sensores, o si no, tenés que sacar el equipo completo para llevarlo a tu taller y ver si lo podés reparar allá.
¿Viste que no era tan fácil? Bueno, ahora bien, ¿qué es lo que se puede hacer teóricamente o técnicamente como más fácil para verificar dónde está la falla? Vos tenés que separarlo siempre acá, en esta parte. Tenés que separarlo de acá para atrás o de acá para adelante. O sea, si no gira el motor, por ejemplo, o es el motor o es la parte de potencia del IPM o lo que fuera la parte electrónica del módulo de potencia. O sea, de acá para atrás. Si es de acá para atrás, sonaste, hay que reparar la placa electrónica o verificarla al respecto. Sacás, emulás o sacás el equipo completo. Ahora, de acá para adelante, ¿yo me puedo dar cuenta si el motor funciona? ¿Me puedo dar cuenta al respecto? Sí, se puede. ¿Cómo se puede? Viene un módulo para poder conectar de manera directa el motor allá arriba a 4 metros, a 45 grados a la sombra, en donde de repente vos con el módulo podés verificar si el motor gira. O sea, lo vas a hacer girar para verificar si es que anda. Como hacíamos en la vieja escuela, que conectábamos 220 derecho al motor para ver si es que funcionaba. Bueno, en este caso se conecta primero el módulo para hacer girar el motor. Si el motor gira y el sistema tiene gas y está todo bien, no te queda otra que verificar de acá para atrás. Es el IPM, es la conversión del puente rectificador, es la placa electrónica o la conexión entre la placa de señales que está adentro con respecto a la placa de afuera, la de potencia. Algo de eso está pasando. Pero por lo menos sabes si el problema está de acá para acá o de acá para acá. Porque de acá para acá tenés que sacar el equipo, la placa electrónica, emularlo, lo que fuere. De acá para adelante, bueno, si no funciona el motor, ahí con el módulo de prueba, ya sabes que viene por parte del motor compresor. Ya estás un poco más certero al respecto. Eso, por un lado, es lo que llegás a poder hacer en la casa del cliente. ¿Cómo funciona la conectividad entre unidades y unidades? Vos, cuando tenés el aire acondicionado inverter, en la unidad de adentro vas a tener un ejemplo, sería este. Este es uno de todos. Y este es otro. Esta es la unidad interna. Y esta es la unidad externa. Dentro de la unidad interna tenés línea, neutro, S y tierra. ¿Tá? Esos 4 cables los trasladás para afuera, línea, neutro, S y tierra. No hay mucho más para buscarle. ¿Cómo era antes? Esto es sin inverter. ¿Cómo era antes? Antes, acá yo te hice las dos diferencias. Fíjate que este es el on-off. Teníamos línea, neutro, 1, 2 y tierra. Por ejemplo, un aire acondicionado frío-calor. Línea y neutro para poder alimentar la parte del compresor. 1 alimentaba el forzador, por ejemplo, y 2 alimentaba la electroválvula, ¿sí? O la válvula inversora. ¿Bien? Y tierra era la puerta de tierra al respecto. ¿Qué es lo que se modificó acá? Fíjate que acá tenés S, ya no tenés ya 1 y 2 como antes, tenés S. ¿Y qué es S? ¿Para qué necesito ese cable de S? Yo acá te lo voy a explicar para que vos me entiendas nada más. Es gráfico esto, ¿eh? No tengo una sensatez exacta de cuáles son los gráficos, tendría que verlo, pero yo quiero que vos me entiendas simplemente a qué llegamos. Fíjate lo siguiente, este cable de S hace referencia a señales. Señales de frecuencia, ¿tá? Señales de frecuencia que de repente manda la unidad evaporadora, la que está adentro, a la unidad externa, la unidad condensadora. Por ahí se comunican. Es un hilo conductor. Cuando la unidad de adentro necesita que la unidad externa de afuera prenda el compresor, por ejemplo, le manda una determinada señal. La de afuera la procesa y dice, ¿querés que prenda el compresor? Prende el compresor. Cuando de repente quiere que prenda el forzador, por ejemplo, le manda otra determinada señal distinta a la anterior para que no se mezcle. Entonces ahí la placa exterior, la de potencia, ¿querés que prenda el forzador? Lo prende. Vos invertiste y querés calor, por ejemplo, ¿no? Empezó a hacer frío y querés calor en la unidad. La placa de adentro le manda otra frecuencia a la unidad de afuera, la unidad de afuera la procesa, se da cuenta y activa la parte de inversión.
¿sí? Que es una válvula automática, la válvula inversora que tenemos en la actualidad. Básicamente cumple la misma funcionalidad, ¿sí? Para invertir la parte de calor y de frío. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí es donde vos tenés que darte cuenta qué es lo que hace ese, que manda justamente estos valores de señal o de frecuencia entre equipo y equipo. Se comunican. Se llaman señales de retroalimentación o feedback de lazo cerrado. Si no hay comunicación, un equipo con el otro no sabe qué hacer, entonces no funciona. ¿Bien? Para que vos me entiendas cómo es la cosa, lo trasladamos en un ejemplo. Fíjate, por ejemplo, una determinada frecuencia en un determinado tiempo hasta el infinito podría llegar a encender el forzador. Entonces, cuando la unidad de adentro le manda a la unidad de afuera esta determinada frecuencia, donde tenemos la parte de potencia, hace encender el forzador. Ejemplo. Ahora bien, cuando la unidad de adentro manda otra frecuencia, fíjate que acá es distinta, es gráfico nada más, hace encender el forzador interno, por ejemplo. Ahora, cuando la unidad interna manda otra señal o otra frecuencia, yo hice una cuadrática acá, por ejemplo, hace encender el compresor. Y cuando manda otra señal totalmente distinta a todas las otras, hace encender la parte de inversión o la válvula automática inversora. ¿Bien? De esta manera es como funciona. O sea que a través de un cable, de uno solo, que es en la tabla de conexiones S, a través de ese cable manda las diferentes frecuencias y se comunican el equipo de adentro con el equipo de afuera. De esa manera saben qué hacer al respecto. Por eso es muy importante, vamos a borrar un poquito acá, sí, por eso es muy importante que vos tengas en cuenta que muchas veces las fallas que generan los equipos son las siguientes. En cualquier tipo de instalación eléctrica existe el campo magnético. El mecánico convencional, ¿qué es lo que hace? Pone un conductor, el famoso TPR, o el tipo taller, que es el cable negro con los cables más finos en la parte de adentro, en donde acá tenemos un conductor, otro conductor, otro conductor, otro conductor. Podríamos decir que acá podríamos poner L, N, S y tierra. Pero ¿qué es lo que pasa acá? L, N están formando un campo magnético y ese campo magnético termina interfiriendo en parte a lo que es S. Y si de repente interfiere con S, puede ser que me modifique cada una de estas señales que S tiene que llevar. Entonces hay veces que no se pueden llegar a comunicar. Y la tierra es muy importante en los modelos inverter para poder descargar esas parásitas justamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo, ¿qué es lo que aconsejo? En vez de hacerlo de esta manera, yo lo que te puedo aconsejar acá al respecto es lo siguiente. Vos podrías utilizar, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, uno con 3 conductores, suponete para línea, neutro y tierra, pero ese lo vas a pasar aparte. ¿Se entiende? ¿Cómo quedaría en el mazo que vos pasás entre unidad y unidad? Quedaría de esta manera. Este es el mazo. Dentro de este mazo van los 2 caños, ¿sí? Esta es la aislación, y acá va un caño un cuarto, por ejemplo, y acá va un caño de, qué sé yo, de media. Y el cableado, yo te aconsejaría que lo pases así. Por un lado, el que tiene 3, y el de S, que lo pongas en el lado contrario, acá. ¿Sí? Entonces, de esta manera, este es el mazo de cañería, ¿no? De esta manera, lo que hace referencia al campo magnético de estos conductores no interfieren directamente sobre ese para generar algunas de las fallas de comunicación entre unidad y unidad. Espero que te haya servido el procedimiento de cómo funciona el modelo inverter. Tomamos 220 volts de nuestro suministro eléctrico, lo pasamos por un puente rectificador para tener 310 volts aproximadamente de corriente continua. Con esa corriente continua vamos a alimentar el IPM, el módulo inteligente de potencia. Ese módulo inteligente de potencia va a pensar y va a aumentar
la frecuencia de trabajo la va a regular a mayor frecuencia, mayor velocidad. ¿Para qué? Para que el compresor en consecuencia pueda funcionar. En los módulos que viene vamos a ver por qué se llama por qué se llama compresor trifásico, por qué tiene 3 cables al respecto, a qué hacen referencia los aires acondicionados inverter full. Hay una diferencia entre un aire acondicionado inverter full con un aire acondicionado inverter solo. El aire acondicionado inverter solo, convencional, solamente el motor es inverter, pero los demás componentes son todavía con capacitor. Por ejemplo, llámese la turbina interna y el forzador externo, son con capacitor. Y el aire acondicionado full inverter hace referencia a que es todo inverter, o sea, la turbina interna, el forzador externo y el compresor. En lo particular, para mí, si vos podés tener la particularidad de poder darte cuenta antes de comprar un equipo, me parece que lo más factible es comprar el que no es full inverter. ¿Por qué? Porque de repente ahí solamente tenés una posible falla, que es la del compresor, pero lo demás, o sea, el forzador externo y la turbina tangencial interna, se puede alimentar de manera directa con cualquier módulo de placa electrónica o convencional. O sea que lo único que es inverter es el compresor en esos modelos. Ya cuando es full inverter, necesitamos sí o sí ese módulo de placa electrónica, que para poder... hay mayores posibilidades de falla, esa es la realidad. Hay muchísimas posibilidades de falla de un montón de sensores, de un montón de componentes, en lugares muy húmedos como tenemos en Argentina, en donde de repente la tecnología o estas particularidades no se llevan tan bien con nuestro clima al respecto. Por eso es que fallan tanto los equipos. Y es muy caro de reparar. Es muy caro de reparar, por eso están quedando también algunos en stand-by, porque el cliente no lo puede costear. Todo eso está pasando hoy día a julio de 2024. Ojalá el año que viene, al mismo mes diga, esté haciendo un video totalmente distinto en el que diga, la verdad, ahora sí, se puede trabajar sin ningún problema al respecto. Y es escasa la capacitación. Entonces, como consecuencia, se generan estas realidades. ¿Viste? Te robé casi media hora de tu vida. Qué bárbaro, che. Pero lo lindo es que aprendiste algo, me parece.